Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Infórmate en barceló.edu.ar. Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Banco Galicia. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria. Arréglenselas, sino generando realmente puentes, abriéndoles la oportunidad para dialogar con gente que los puede ayudar, que les puede dar consejos, que pueden reflexionar juntos. Y ustedes saben que vamos rotando en cada programa los invitados. Hace poco estuvo Demián, que está como uno de los abanderados de la Argentina Solidaria, y que ahora ya se abrió esta convocatoria para votar a todos los abanderados, así que pueden entrar en www.premioabanderados.com.ar y allí elegir el abanderado, que son gente y personas, mujeres y hombres que están realmente tan comprometidos, que están cada uno en distintas temáticas luchando por construir un país mejor y dar oportunidades. Así que, bueno, entren en la página y busquen a quién votar, pero realmente todos valen la pena. Y Demián, que tiene Semillero Digital, que realmente es un trabajo que hace en capacitación a jóvenes en contextos vulnerables en oficios digitales, hace un trabajo increíble, realmente. Bueno, dicho esto, como les digo, hay mucho por hacer en la Argentina en el tema empleo, y a veces genera mucha angustia a quienes están cursando los últimos años del secundario, que no solamente piensan en el viaje de egresados, en el buzo y en qué va a pasar, bueno, en qué hay que disfrutar, sino también les preocupa el futuro. Y para eso hay que ocuparse, no solamente hay que preocuparse. Entonces nosotros de Jóvenes en Acción nos ayudamos a que puedan tener este camino de reflexión y de análisis y de diálogo. Así que para el programa de hoy invitamos a Analía Kirchman, que es la directora de FK Tech, y a Alejandra Chapas, que es la gerente de recursos humanos, y también se suman algunos jóvenes que están estudiando la carrera, otros que han egresado, otros que están viendo si estudiar una carrera de IT o no, y qué mejor que es un lujo tenerlas acá en vivo en los estudios de la radio para que puedan hacerle todas las preguntas, así que las van a bombardear. Analía y Alejandra, un gusto tenerlas en el programa aquí en los estudios de Radio Cultura en Jóvenes en Acción. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, buenas tardes. Contentas de estar acá. Bueno, no sé si han estado en radio y menos rodeada de jóvenes con este perfil. En radio no, con jóvenes de perfil, sí. Bueno, o sea, ahí tenés como una ventaja. Sí. Tienen una ventaja. Bueno, como el tiempo pasa volando en la radio, y yo la primera pregunta, y ya después los jóvenes vuelan y hacen las preguntas el resto. Yo lo que les pido siempre a nuestros invitados es que viajen a sus 17 años, 18 años, y que puedan compartir un poco qué decisiones tomaron, ¿no?, en cuanto a las carreras, en cuanto a
a los proyectos que tenían y qué lograron con todo ese esfuerzo para llegar a estos puestos que han tenido, que seguramente requirió mucha garra, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, no bajar los brazos, porque a veces esto es lo que es necesario que los jóvenes recuerden, ¿no? Que no se logra todo fácilmente. Así que empezamos con vos, Analí, y después con Alejandra, y ya después los dejo con los jóvenes para que hagan las preguntas, ¿te parece? Bueno, ¿por dónde empezar? Cuando hablábamos antes de pensar cuando tenía 17 años, y es hace un montón de tiempo, pero rápidamente me vinieron varias cosas a la mente. Una, que estudiaba en una escuela técnica, en la Escuela Técnica Ort, estudiaba técnica en computación. Era algo que me apasionaba desde el día que ingresé en la escuela técnica. Era una escuela, en ese momento, a diferencia de ahora, la diferencia varón-mujer era mucho más fuerte. Recuerdo que éramos cursos de, 35 alumnos y eran 4 o 5 mujeres, nada más. Esa era la proporción. Uh-huh. Y eso es algo que obviamente con el paso del tiempo fue cambiando. Algo que pensaba antes si contarlo o no, y esto tiene que ver un poco con entender que la vida no es una línea recta, sino más bien, vamos a decir, una viborita, y que va cambiando. En un momento, cuando estaba cerca de finalizar mis estudios secundarios, me enfermé y tuve que dejar la escuela. Un par de meses estuve internada y después retomé los estudios al año siguiente, pero con una particularidad que en ese momento no se admitían repetidores. Esas escuelas eran mucho más exigentes que hoy, y decidí obviamente terminar mi secundario en una escuela de lo que en ese momento era una escuela de adultos, ¿no? Y yo tenía 17 años, no era una adulta. Claro. Entonces eso también, como hito, digo, me marcó y forma parte de ser quien soy, porque me ayudó a relacionarme con los adultos siendo chica. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Y yo creo que ese fue el puntapié de mi camino, ¿no? Claro, ya tenías como otra cabeza. Sí, ya tenía como otra cabeza. Ya estaba encaminada para ser adulta, ¿no? Uh-huh. ¿Te ayudó a madurar? Un montón, porque me relacionaba con otras personas, con otros perfiles, con otras mentalidades, con otras edades, ¿no? Uno cuando tiene 16, 17 años, yo tengo hijos adolescentes, piensa en el colegio que pase rápido, aprender, divertirnos, pero también estar con nuestros amigos en la escuela. Y acá mi objetivo cuando me pasa todo esto era poder terminar el secundario, poder finalizarlo y ver qué iba a ocurrir con mi vida, ¿no? Claro. Y poder dedicarme a estudiar otra cosa y bueno, y empezar a trabajar, porque ni más ni menos era una familia trabajadora y bueno, yo tenía también que trabajar. Uh-huh. Así que, bueno, así arranqué mi vida. Estudié técnica en computación en un instituto no terciario. En ese momento, en esa época, había carreras cortas que no eran ni terciarias ni universitarias, que era cuando recién como que estaba haciendo toda la movida tecnológica. Y bueno, y decidí ser analista programador, que fueron 2 años, ¿no? Repito, no es una carrera universitaria ni terciaria, pero bueno, también sumó a lo que había iniciado en el secundario técnico, ¿no? Sin duda, sí, con la base de la Escuela Ort, sin duda, ya tenías una buena base. Sí. Así que bueno, como experiencia que te marcó, a veces ellos no son conscientes, los jóvenes, ¿no? Que cosas que les pasan a sus 17, 18 años también los marcan a futuro con un sello mucho más profundo del que imaginan. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Alejandra, viajamos a tus 17 años, ya después vuelan las preguntas de los jóvenes. Yo te escuchaba recién y pensaba, qué loco, conociéndote hoy también, cómo esas experiencias y eso que nos va pasando en ese momento nos va forjando la identidad, ¿no? Mi historia es otra. Yo nací en Tres Arroyos, me vine a estudiar, elegí la carrera de psicología y entonces con 17 años, con la edad de ustedes, me vine para acá.
Recién hablábamos un rato de que, bueno, también a mi forma estuve sola y tuve que enfrentar un montón de situaciones, de estar en una ciudad grande, cuando uno viene de una ciudad pequeña, claro. No es un pueblito, es una ciudad. Pero bueno, también eso fue forjando mi identidad, mi forma de ser, esto de tener que enfrentar situaciones donde uno se va haciendo solo. Estudié la carrera de psicología, me recibí psicóloga, después hice una maestría en recursos humanos. Después conocí al papá de mis hijos, formé una familia, tengo a Ociel y a Katia, que son mis hijos. Les mandás saludos también. Les mandamos un beso. Bueno, y después hace unos años atrás me crucé con FK-Tech y ahí comenzó mi historia en FK-Tech como gerente de personas, ¿sí? Así que bueno, muy felices, pero tal como vos lo decías, o sea, nada viene solo y todo depende de mucho de la actitud con la que uno enfrenta la vida, ¿no? Y cómo se toma las cosas. Totalmente. Y ahí cobra mucha importancia las habilidades blandas que uno pueda sacar a flote. Totalmente. Y estas habilidades blandas, como por ejemplo estar hablando en un programa de radio, que a veces uno no se imagina qué impacto puede tener, sobre todo en una escuela que tiene... el perfil de una escuela de computación, donde ves todo programación, que esto, que lo otro. Entonces, acá le voy a pasar la posta acá a esta joven, yo me corro, ya delego en los jóvenes, y después se van sumando el resto, porque tienen muchas preguntas para hacerles, ¿eh? Así que, comienza vos. Hola, soy Sasha, soy de la Escuela Técnica 37 y tengo una duda. Estoy empezando con todo esto de la tecnología y a veces escucho que la IA nos va a reemplazar a muchos trabajos. Y desde tu experiencia, ¿qué tipo de habilidades humanas van a ser más valiosas en la era de la IA, por así decirlo? Bueno, empiezo yo. Contestá y después... Bueno, a ver, lo primero que me viene sin dudas tiene que ver con la curiosidad, ¿no? O sea, el hecho de poder investigar. Creo que esa frase es una frase que ya de a poco se va cayendo y va perdiendo ese sentido que se le dio. No creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a las personas, por el contrario, creo que las personas podemos llegar a dominar la inteligencia artificial siempre y cuando estemos con una actitud, como digo, de curiosidad, proactiva, de querer entender, investigar y no quedarnos, ¿no? Eso creo que es lo que nos puede llegar a aplacar. Creo que quien se puede quedar afuera es aquel que no tiene esa curiosidad por acercarse a lo que es la inteligencia artificial y no tanto porque sea la inteligencia artificial quien nos vaya a dejar por fuera. Sí, cuando hace unos años comienza el furor de la IA, como lo conocemos hoy, ¿no? No cuando arrancó, que es totalmente exponencial. Yo escuchaba, charlaba, obviamente en empresas de tecnología, y decía, nos va a sacar el trabajo a todos. Y yo cuando la empiezo a usar, porque obviamente la tengo que usar, necesito usarla y hoy la necesito, entendí, o mi visión es que no venía a sacarnos los trabajos, sino a potenciarnos los trabajos, ¿no? Es darle un enfoque diferente, es nosotros usarla. Nosotros aprovecharla, pero claro, hay una realidad, tenemos que aprender a usarla, ¿sí? Tenemos que aprender a manejarla y poder sacar lo mejor para poder obtener mejores resultados, y eso no va solo de la mano de programar, por decirlo así, sino en cualquier aspecto de la vida, en todo, en cualquier rubro, en cualquier profesión, podemos usar y necesitamos usar inteligencia artificial para potenciarnos, para acelerarnos, ¿no? Uno hoy, yo también tengo hijos adolescentes y miro, bueno, muchos colaboradores son gente joven, más chica que nosotras, y siempre pienso en que quieren resultados para allá, inmediatos. Quieren ver resultados a corto plazo, ¿no? Y entonces, acompañado un poco eso de tener resultados más rápido, es poder utilizar la inteligencia artificial justamente para poder llegar a eso, ¿no? Pero para eso, bueno, tenemos que capacitarnos, ¿sí? No es solo escribirle algo a ChatGPT y que diga qué hago, ¿no? Gracias. Hola, buenas. Es un gusto tenerlas acá.
Yo soy Santiago Burd, también del Hogar Naval Estela Maris, Escuela 37. Nada, opino lo mismo que ustedes. Yo soy alguien que usa mucho inteligencia artificial y nada, yo estoy haciendo una pasantía ahora mismo que viene al colegio una empresa y nos contratan y nada, yo estoy haciendo como una especie de un proyecto donde, bueno, tengo que usar mucha inteligencia artificial porque se tiene que programar, obviamente, y yo uso mucho y nada, tengo que estar entendiendo constantemente qué es lo que me pasa a ChatGPT, porque yo no puedo copiar y pegar un código sin entender lo que está ahí haciendo, ¿no? Nada, esa pequeña aclaración quería hacer que comparto. Pero mi pregunta es, yo estoy por terminar ya en una escuela técnica también, igual que vos, y nada, quería hacerles una pregunta. Yo la verdad no sé qué voy a seguir y quiero saber consejos que me dan ustedes para poder seguir después de esto. Muchas gracias. Qué difícil. Tiene que ver mucho con tu vocación, sí, ¿no? Sí, con lo que te interese a vos, con lo que te movilice. Yo creo que viene por ese lado, viene por el lado de qué es lo que a vos te motiva, lo que te genera pasión, lo que te gusta hacer. Si viene de la mano de la tecnología, como decís, mira, hay algo que vos decías y una cosa es tengo que hacerlo y otra cosa es me mueve a hacerlo con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Sería muy difícil, creo yo, poder decir qué tendrías que hacer, pero a lo mejor mi sugerencia o lo que me nace decirte es que te muevas justamente por tu deseo, por lo que a vos te movilice, te genere como esa intriga, como hablábamos hace un ratito, esa curiosidad, que te dé esa pasión por hacer. Viene por ahí más que poder decir exactamente qué podrías hacer. No, está bien, es más un consejo que me gustaría de ustedes. No, y descubrir también, ¿no? Y entender que uno puede tomar decisiones y que las decisiones no son malas ni buenas. Entonces, hoy te encontrás en un punto, en una encrucijada, o quizás la primera encrucijada de tu vida donde vos vas a tener que decidir por sí, y no decidió tu familia a qué escuela ir, qué estudiar y demás. Y entonces tenés que poder permitirte elegir, probar, capacitarle, hacer tu esfuerzo, obviamente poner tu esfuerzo en lo que te gusta, y si pasa un tiempo, 1 año, 2 años, no sé, y te das cuenta que no era lo que realmente te apasionaba, permitirte cambiar, porque el aprendizaje que obtuviste en el tiempo que lo hiciste no se pierde, es un aprendizaje que ganaste, siempre vas a ganar. El punto es entender que si en algún momento llegás a un punto donde decís, uy, esto no, yo pensaba que era otra cosa, porque a veces uno imagina, ¿no? Qué es lo que va a hacer. Entonces digo, bueno, permitirme también cambiar y ganar, estar convencido de toda la experiencia y todo lo que ganaron en el recorrido hasta ese punto. ¿Sí? Entonces eso yo creo que es importante, poder escucharse lo que uno quiere. Uno mismo. Dale, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Analía, Alejandra. Y bueno, me presento. Mi nombre es Jimmy Rojas. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Católica Argentina. Tengo una pregunta que tenía anotada, viene de camino. La pregunta es, ¿cómo ven la demanda actual de perfiles juniors en tecnología? O sea, ¿hay lugar o hay mucha demanda? ¿Cómo es la demanda, decís? Sí. Digo si hay lugar o el mercado está saturado. Eso es lo que me refiero. Ok. Si no me... Creo que la tecnología es algo que despierta mucho interés y hay varios perfiles que se inclinan, ¿no? Por tecnología. Yo pienso en el IT onboarding, ¿no? Sí. Pienso en los programas que nosotros tenemos. Te puedo contar cómo lo abordamos desde FKTech, que es un poco en representación del mercado, pero nosotros pensamos en oportunidades, o la empresa está pensando en oportunidades para gente que se está insertando en el mercado laboral, ¿no? Gente con poca experiencia. Creo que la parte técnica es algo obviamente que uno va aprendiendo, que se va formando, pero también es súper importante a la hora de salir a tener una alternativa laboral, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, que también son sumamente importantes para las empresas hoy, más allá del seniority que tenga o del dominio que una persona tenga en tecnología, por ejemplo.
hoy por hoy diría que para las empresas tener ciertas habilidades blandas es tan importante, seas junior, seas semi-senior o seas senior. Sí. Entonces, tal vez el hecho de poner por ahí la lupa en el seniority que tenga una persona, no sé si es tal como pensar en el desarrollo de determinadas habilidades que sí hoy para las empresas son súper importantes, como puede ser, bueno, lo hablábamos recién, la capacidad de adaptabilidad a todo esto, a los cambios, la curiosidad. Pero bueno, alternativas siempre hay, posibilidades para los diferentes seniority, yo creo que en el mercado hay. Cada uno tiene se diferencia o marca su diferencia, creo, desde lo actitudinal también. ¿Y hay una habilidad técnica que, o sea, ustedes busquen más? ¿Una habilidad que sea específica? ¿Desde lo técnico? Sí. Hoy por hoy, y sí, todo lo que esté asociado, obviamente, a inteligencia artificial. Claro. O sea, porque el punto es, uno puede decir que buscan las empresas, o sea, haciendo un parate, ¿no? Las empresas que contratan, vamos a decir, desarrolladores y gente que trabaje en la parte tecnológica, o las empresas que demandan y que contratan a esas empresas para desarrollar. Entonces, uno hoy se encuentra con que en todas las empresas, en las áreas que sea, busca, entre otras cosas, la automatización, ¿sí? Busca implementaciones de IA, hablando un poco de lo que hablamos antes del tema de la aceleración, de los tiempos y demás. Y buscan las empresas esa optimización, ¿sí? Esa optimización de tiempo, que lo que antes llevaba, no sé, una semana, bajarlo a 2 días. Entonces, entender para dónde es que está girando el mundo, porque es el mundo, no es solo acá en Argentina, qué es lo que se está buscando y poder alinearse de esa manera, de esa forma. Okay. Es muy amplio lo que se necesita. No es que uno dice, es, no sé, es por acá, es tal. A ver, sin desmerecer ningún tipo de negocio, el kiosco que está acá enfrente necesita de un software, ¿sí? Para poder facturar, no lo sé, para poder tener un control de stock. ¿Qué pasaría si eso se lo automatizara de alguna manera para entender las compras que necesita, ¿no? O sea, es muy amplio eso, es muy amplio, entonces uno tiene que entender para dónde se va moviendo, dónde van yendo las necesidades, que van cambiando, obviamente, una vorágine muy rápida, pero ver eso, poder escuchar y permitirnos escuchar qué es lo que se necesita, no es una sola cosa. Perfecto. Y tengo otra duda que tenía que consultar, es, por ejemplo, si hay 2 perfiles, o sea, por ejemplo, en tu área, Alejandra, ¿no? 2 perfiles que son similares en lo técnico. O sea, ¿qué filosofía utilizan para poder seleccionar a esa persona? Bueno, un poco lo que te decía recién. O sea, creo que la clave es lo actitudinal. Sí. Justamente por esto, porque lo técnico se aprende. Una empresa puede mandar a capacitar a una persona, puede formarla, puede mentorearla y esas habilidades técnicas se van desarrollando. Ahora, lo que es muy difícil que se logre desarrollar cuando no viene con la persona o cuando no hay una predisposición son las habilidades blandas. Eso es lo más complejo de poder desarrollar. Perfecto. Esto que decía, la capacidad que tenga una persona en este entorno que recién comentaba Ana, de tan cambiante, donde tenemos que adaptarnos, flexibilizarnos, estar dispuestos a aceptar el autocontrol también de las emociones, ¿no? Hoy trabajamos y trabajamos todos como a un ritmo muy acelerado y eso también genera ciertas emociones internas y cómo uno puede lidiar con eso, cómo trabaja, cómo gestiona sus propias emociones. Todo eso impacta en el otro, en el equipo de trabajo. Entonces te diría que cuando tenés 2 perfiles similares, claramente vas a optar por aquel perfil que más se adecúa o se adapta a la cultura de la empresa de la que se trate. Entonces ahí hay que conocer un poco más acerca de la cultura de la empresa que se trate. Okay. Claro, justo yo tengo una pregunta a base de eso, así que me presento. Mi nombre es Karen, soy de la Escuela Técnica 37 Barnaval Estela Maris y se basa básicamente en que hay muchos chicos ahora que se crean cuentas en LinkedIn o buscan trabajos por la aplicación, ¿no? Así que yo quería saber qué consejos les darían ustedes a aquellos que no tienen experiencia laboral todavía. Wow, qué consejos. Bien. A ver,
Creo que pensándolo en encarar un proceso o una búsqueda laboral, por ejemplo, hoy en día también hay muchos recursos que pueden ayudar, como se valen, no sé, desde YouTube, videos, tutoriales que uno puede ir viendo y también puede ir tomando consejos desde ahí. Pero siempre ser súper auténtico cada uno, o sea, ser uno mismo, porque tal como uno se muestra en una entrevista laboral, por ejemplo, llevándolo a una entrevista laboral, después hay que poder sostenerlo en el tiempo dentro del trabajo. Entonces, a veces de nada sirve cuando te dicen, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, con los psicotécnicos, ¿no? Que dicen, bueno, tú en psicotécnico, entonces yo ya sé que la persona bajo la lluvia la tengo que hacer así o asá. ¿Vieron? Los psicotécnicos son los exámenes que se toman. Sí. Y todo eso, por más preparado que vayas, cae. O sea, si no está en la persona, si uno no es auténtico tal como es, yo puedo decir en una entrevista laboral, por ejemplo, que soy una persona responsable, pero la realidad es que si no lo soy, no lo voy a poder sostener mucho tiempo. Entonces, creo que es eso, es ser auténtico, es tener convicciones, saber qué es lo que uno quiere, entonces poder demostrar todo eso a la hora de encarar un proceso de búsqueda. Y como decimos siempre, buscar trabajo también es un trabajo para una persona que recién se está iniciando como para una persona de mayor edad, porque requiere compromiso, requiere responsabilidad, requiere ser curioso, requiere constancia, requiere estar en lo último, así que son todos esos condimentos que te diría que responden a tu pregunta. Claro. Sí, no darse por vencido también, ¿no? Porque uno ante la frustración muchas veces uno dice, no, pero porque no tengo experiencia. No, a ver, ¿y qué hice yo? En la misma escuela ustedes tienen trabajos, tienen prácticas, tienen pasantías, ¿sí? Entender y estar dispuesto que ese primer trabajo va a ser aprender, va a seguir siendo aprender, y entonces uno tiene que entrar con la mejor predisposición para empezar a aprender. Yo lo digo en la escuela de la calle, ¿no? Porque mientras que estamos en la escuela estamos dentro de un marco, contenidos, protegidos, con referentes claros, pero ¿qué pasa cuando salimos al mundo, no? Bueno, uno tiene que estar preparado también emocionalmente para poder afrontar eso, que es un montón para 17 años, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Sí, con todo lo que se vive internamente también, ¿no? Tal cual. Bueno, las invito a escuchar un tema musical. Acá eligieron de Queen, nuestras invitadas. Así que vamos a una tanda y al tema musical y seguimos hablando del tema del empleo, aprovechando esta oportunidad con estas invitadas de lujo para dialogar con jóvenes que están ávidos de respuestas. Así que vamos al tema musical. Enseguida volvemos. Estamos en Jóvenes en Acción. Todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre,
solo en cines. La voz secreta de la pintura. Un espacio para compartir, entre pinceles y colores, la palabra de los artistas de ayer y de hoy. Con la conducción de Cecilia Rabaudi. Los jueves, de 21 a 22, por Radio Cultura. El país y los escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura. Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. El programa, este puente entre empresas y los jóvenes es una realidad en esta audición, y tenemos a Analía Kirchman y Alejandra Chapaz de la empresa FK Tech, así que tienen un montón de preguntas que responder de todos los jóvenes que tenemos acá. Ahora se van sumando nuevos, así que ya corre el tiempo volando. Héctor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ana, Alejandra, chicos? Bueno, ¿qué tal? Un gusto, yo soy Alejandro, llevo en Jóvenes en Acción unos 8 años ya, y me interesa muchísimo lo que están conversando, me gusta la tecnología. Comentaste algo recientemente, Ana, sobre la automatización y cómo se está implementando en las empresas. Me da mucha curiosidad de qué impacto ha tenido en su empresa, qué es lo que ha tenido más resultado y qué impacto tiene esto en el mercado laboral específicamente, cómo afecta a la gente que quiere aplicar y cómo debe la gente tomar esto en cuanto a qué skills, qué habilidades tomar en cuanto a la automatización, la inteligencia artificial, todo esto. Mira, no sé si voy a responder exactamente lo que me preguntás, pero porque va a ser un poco más amplio, más general. El que piensa que hoy que estudiar un lenguaje de programación o una forma de trabajar o una herramienta y demás, y con eso ya está totalmente equivocado. La tecnología hoy no es lo mismo que hace 20 años, ¿sí? Voy a hacer un paralelismo que los que me escuchen quizás me van a decir que estoy loca, pero lo compararía hasta con la medicina, ¿sí? La tecnología es un rubro que en el punto en el que se encuentra hoy no puede dejarse de estudiar. Tiene que estudiarse todos los días. Tendríamos todos los días que destinar 1 hora, aunque ya nos hayamos recibido, ¿sí? Destinar 1 hora para seguir aprendiendo, para seguir viendo, para entender para dónde gira el mundo, cuáles son las nuevas necesidades, qué es lo que ocurre. Básicamente, qué es lo que ocurre no solo en la burbuja, digamos, en la que estamos, sino ver más allá, ¿sí? Poder seguir capacitándonos y entender que es un camino largo, que no es un camino finito, como hablábamos antes en el otro bloque sobre la inmediatez, sobre entender las cosas rápidas, la resolución rápida. No es lo que ocurre hoy, porque además la curva es tan pronunciada que cuando pensamos en lo queremos todo ya, lo queremos mañana, lo queremos pasado, yo cambiaría el enfoque a decir, ¿dónde quiero estar en 5 años? ¿Sí? ¿Dónde quiero llegar en 5 años? Y en esa vorágine entender cómo tengo que hacer para superarme, para superar y para aprender de lo que está pasando en el mundo. En esa misma línea, si te puedo añadir algo. Sí. ¿Cuáles serían en ese caso, como todo cambia siempre, cuáles serían los principios invariables en el tiempo que habría que aprender? Lo que habría que aprender es entender que lo que busca la tecnología hoy, para mí, es conectar la humanidad, hacer que los procesos sean más humanos, ¿sí? Hago un paralelismo sobre cómo hoy se prompea, ¿sí? Cómo uno escribe y ya hablamos con la tecnología casi en forma coloquial, como estamos hablando con cualquier otra persona. Entonces, entender para dónde va, ¿sí? Entender que lo que se busca es conectar la humanidad y la tecnología, ¿sí?
ese es el skill que para mí es el que se está buscando y es al que se aspira, no sé, en 5 años, como para decir un tiempo, y no decir mañana, ¿no? No sé, si pensamos en los robots, pensamos en todo lo que está ocurriendo. Los otros días miraba unos videos y digo, wow, que no sé, trato de imaginarme tener un robot en casa, ¿no? Que me ayude a ordenar. Y bueno, y entonces ahí ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, de que la tecnología sea más humana. Hablamos con ChatGPT todos los días, creo. También, bueno, antes hablábamos con Google, ¿sí? Siempre hacíamos preguntas, pero también tenemos que saber que a veces delira un poco, ¿no? Que no todo es como lo dice, ¿sí? Hay muchos factores. Sí, es cierto, nos ayuda un montón, tiene un montón de información, pero también la información, como antes era, no sé si alguna vez usaron Wikipedia, estaba armado por la misma sociedad que colaboraba con la información, ¿no? Claro. Entonces, ¿con qué parámetro? ¿Sí? Hoy todo este último tiempo estamos viendo un proceso cual se alimenta de la información que damos cada uno de nosotros cuando lo usamos. Y esa información puede ser correcta o no tanto. Entonces, eso también hay que entender cuál es la forma de usarla, ¿no? Y de relacionarnos. Matices. Y cuando decís, Ana, humanizar la tecnología, pienso, bueno, a todos nos vuela la cabeza la inteligencia artificial, charlar con el ChatGPT y todo, pero hay algo que es irreemplazable, que es del ser humano y que tiene que ver con la empatía, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones que difícilmente van a poder ser reemplazables. Y entonces un poco que hablábamos hoy también con las chicas sobre, ¿y la inteligencia artificial nos va a reemplazar? No nos puede reemplazar. Definitivamente no. Es necesaria absolutamente, pero no nos puede reemplazar. Buenísimo. Bueno, Alejandra, Analía, mucho gusto. Yo soy Cristian Molina, recibido de la carrera de Contador Público en la UBA. Y bueno, estoy acá en Jóvenes en Acción ya casi 10 años, más o menos, un buen tiempito. Bueno, yo tengo una pregunta para cada una. A ver. En mi caso, bueno, Alejandra, mi consulta es relacionada con esto, ¿no? De las empresas que se dedican mucho a lo que es IT. Últimamente también vienen trabajando no solamente como se hacía normalmente, ¿no? Con personas full presencial, sino que también contactan a personas a distancia, ya sea en el mismo país o en otros países. ¿Cómo es el tema de la conexión, el vínculo y la confianza, ¿no? Con una persona que no ves personalmente? Perdón, voy a decir un chiste. Sí. Bueno, no es un chiste, pero siempre lo digo. Poné la cámara. Prende la cámara. Es mi frase de cabecera desde la pandemia. Sí, bueno, sí, totalmente. Es que es necesario y no es una frase casual. Realmente, como vos le decís, hay gente trabajando a muchos kilómetros de distancia. Y creo que es necesario que exista esa conexión visual, ¿no? Por lo menos en el trabajo remoto, decir, bueno, no puedo estar cerca, no puedo, no sé, dar una mano cuando alguien no se siente bien. Bueno, pasa lo mismo, cuando vos estás trabajando a través de una cámara, si la persona no la podés ver, te perdés un montón de la parte importante de la comunicación. Claro. No podés saber cómo está, no ves sus emociones, no podés percibir un montón de situaciones. Que no es que uno quiere ver la cámara para ver qué hay detrás de su cara, cómo está su departamento. No. Pasa por poder conectar justamente con esa persona del otro lado. Así que bueno, ¿cómo es la relación? Creo que si se respetan ciertos parámetros como esto que te digo y eso genera un puente y una conexión, el vínculo laboral puede ser posible. Obviamente siempre que haya de las dos partes el respeto, ese contrato, esa conexión, que es necesario para cualquier vínculo laboral. Claro, sobre todo al principio, ¿no? Que es cuando uno recién está conociendo, ¿no? ¿Cómo es eso de poder confiar en el otro cuando, o sea, solamente lo tenés en la cámara? Yo creo que si las pautas están claras desde el principio en un vínculo laboral, cuando todavía recién la persona está llegando a la organización, está empezando a adaptarse a lo que es la cultura de la organización y demás, cuando las pautas están claras, cuando las normas son claras, cuando las políticas son claras, cuando vos podés transmitir todo lo que la empresa, todos los valores que tiene la empresa y la persona lo recepciona, no siento que haya una dificultad en ese sentido. Creo que eso se facilita un montón. Pero bueno, insisto que tiene que haber de los dos lados este compromiso
pero todo es posible. Es un poco de lo que hablamos antes, ¿no? De adaptarse en el mundo en el que estamos y todas las cosas que han ocurrido en los últimos años, que pasó de todo en el mundo, y tener esa posibilidad y esa adaptabilidad absolutamente. es lo que nos hace hoy poder trabajar de esta manera. Antes era impensado. Antes era impensado, pero también sigue estando de nuestro lado, ¿no? Depende mucho de nuestra responsabilidad y compromiso. Claro, eso también. Y bueno, Analía, por otro lado, también una pregunta más o menos, bueno, relacionado con esto de lo que, por ejemplo, yo estuve estudiando y me recibí, que es lo de la contabilidad. Hoy en día, en las empresas de IT, bueno, recuerdo que, bueno, hace años fui parte también de trabajando en una empresa que también desarrollaba software, en el cual mi curiosidad hoy en día es esta, ¿no? De lo que es relación con lo que es el trabajo contable. El rol del contador, por ejemplo, el que maneja los números y demás. En las empresas de IT, hoy en día hay cada vez más, ¿cómo decir? Más tareas que ustedes lo pueden desarrollar por su propia cuenta. ¿Qué debería hacer el contador como para también innovarse o poder trabajar en una empresa de IT? Es medio... A ver, que vos decís que un contador esté en una empresa de IT o que forme parte de la empresa. O sea, claro. Es difícil porque, a ver, vos tenés empresas como por ejemplo nosotros no tenemos contadores internos, tenemos un estudio contable externo. Y no, porque no tiene que ver con el skill de lo que tiene la empresa, ¿no? Nuestra empresa lo que busca es potenciar, desarrollar y ser aliados estratégicos de nuestros clientes en lo que hacemos y en lo que sabemos hacer, ¿sí? El contador lo necesitamos porque es lo que marca la ley. Claro. Yo creo que todas las carreras hoy están en un punto de inflexión, inclusive la de tecnología, que tienen que reinventarse, que tienen que entender para dónde está yendo el mundo, que es un poco lo que decía antes, porque, bueno, las cosas van cambiando a una velocidad abismal, ¿sí? Entonces, si uno no se va adaptando y va aprendiendo qué es lo que está pasando, nos quedamos afuera todos. Claro, eso lo entiendo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidas. Mi nombre es Daily Cóngora, tengo 27 años. Soy técnica en computación y actualmente me encuentro cursando la carrera de Administración de Empresas. Tengo una pregunta que me parece interesante. Hoy en día, viste que las entrevistas se hacen por Zoom o por Meet normalmente. Hay algunas que todavía se vienen haciendo presencialmente. No sé qué opinión tenés o qué perspectivas tenés sobre si tiene algún beneficio, alguna dificultad, tanto desde el colaborador como del empleador, que en este caso sería el de recursos humanos que se encarga de hacer las entrevistas. Esa era un poco mi pregunta. Si veo alguna ventaja entre una u otra forma, y yo te voy a decir por mi edad, opto por lo presencial, pero porque cuando yo me formé y cuando empecé a trabajar y a hacer entrevistas lo hacía de una manera presencial. Obviamente, como estamos hablando de la adaptabilidad, también me tuve que adaptar y empezar a hacer entrevistas de manera virtual y todo lo que pasó después con la pandemia y demás. Preferentemente, creo que cuando uno está de manera presencial se pueden vivenciar un montón de otras cuestiones, ¿no? Que surgen a la voz. Pero bueno, cada una de las modalidades tienen sus pros y sus contras, me parece. Claro. También la virtualidad nos ha brindado un montón de facilidades y posibilidades que de otra forma hubiese sido impensado. Lo hablábamos recién con el tema, por ejemplo, de la pandemia. O sea, realmente fue súper importante. Y a nivel de entrevistas laborales, ya te digo, siempre y cuando se mantengan algunas pautas, como esto que decimos, parece muy sonso, pero que esté prendida la cámara para una entrevista laboral es fundamental. Y eso te habilita a poder tener una llegada y una conexión con el entrevistado que de otra manera sería muy difícil poder hacer una entrevista. Imagínate, sin verte me estaría perdiendo el 50% de tu perfil, por ejemplo. Hablamos no solo con la voz, también hablamos con el cuerpo, con los gestos, con la mirada. Con las expresiones y demás. Así que creo que las dos tienen sus pros y sus contras, también dependiendo del empleo quizás o a qué funciones va a cumplir. Exacto. Y otra duda que tengo, que muchas veces con mis compañeros nos preguntamos, que venimos estudiando alguna carrera, o mismo con mis compañeros
que estuve en la secundaria, que hoy en día, por ejemplo, como que tienen miedo a afrontar porque vos vas tirando currículos quizás o buscando puestos laborales. Hoy en día se busca mucho de la parte del colaborador, por así decirlo, a dónde voy a ir a trabajar, qué beneficios me brinda. Muchos van buscando, como que cambió un poco, o sea, hoy en día cambió porque antes como que aceptabas muchas cosas, hoy en día como que buscas cosas. Y muchas veces nos limitamos, nosotros los que estamos estudiando una carrera o los que queremos buscar nuestro primer trabajo, que nos piden experiencia, o sea, cómo nos piden, cómo ustedes, qué opiniones o qué comentarios nos podrían dar para motivarnos, porque muchas veces eso es nuestro miedo, de querer ir a alguna organización, a alguna empresa y decir, no me van a tomar directamente, ya limitarte, porque lo primero que a veces te piden es te dicen, ¿y tenés alguna experiencia alguna vez? Yo te voy a decir una cosa. Sí. Nadie nace sabiendo. Nadie. Okay. Ninguno de los que estamos acá ni está en el mundo. Todos alguna vez todos tenemos que seguir aprendiendo. No es que uno llega acá y dice, listo, llegué hasta acá y listo. No, es que nos quedamos en el camino. Entonces, permanentemente uno tiene que estudiar. Y bueno, y uno tiene que ir enfrentando desafíos a lo largo de su vida, ¿no? Como hablaba antes de las encrucijadas de las elecciones. Sí. Entonces, no puede ser una barrera, no tiene que ser una barrera. Okay. Todo lo contrario, decir, bueno, sí, no tengo experiencia, pero estudié, aprendí, quiero seguir aprendiendo, tengo muchas ganas, me interesa mucho, me interesa tal tema, tal otro, estoy dispuesta y abierta a aprender. Yo sé que vengo a aprender, ¿sí? Claro. Pero desde otro ángulo, desde otro ámbito. Entonces yo creo que eso es lo más importante, sobre todo en el primer empleo, o sea, claro, que es lo que uno trae. Te da, o quizás decís, o no estás como que, porque es otro mundo. Yo tuve mi primer trabajo, siempre trabajé tipo de otros trabajos más básicos, por ahí atención al cliente, en algún lugar, por así decirlo, entre comillas, en negro. Y cuando tuve mi primer trabajo, que hoy trabajo en una empresa de seguros, fue como que, wow, otro mundo, y también había muchos miedos. Yo muchas veces le digo eso a mis amigas, pero bueno, a veces no tengo las palabras correctas por así decirlo, por incentivarlos, porque no estoy viviendo los que... Cada uno tiene su propia experiencia. Pero siempre que nos encontramos con algo nuevo, en cualquier ámbito, no sé, cambiar de escuela, cambiar de casa, cambiar de trabajo, no sé, conocer una persona, ¿sí? Y ver cómo se da ese vínculo. Siempre de alguna manera tenemos ese miedo latente por lo que es el cambio, ¿no? Sí. Pero los cambios no significa que sean malos. No, uno tiene que verlo desde ese punto, ¿no? A veces yo lo comparo con el vaso, que uno dice, hoy tengo el vaso medio vacío. Bueno, yo pienso que tengo el vaso la mitad llena, ¿sí? Que tengo medio vaso todavía, que tengo agua para tomar. Entonces todo tiene que ver con el punto de vista y cómo nos enfocamos en las cosas. Sí. Verlo desde el lado positivo, que hay mucho para aprender, mucho por recorrer, y que siempre vamos a encontrar algún lugar que va a decir, yo estoy dispuesta a que entre alguien, una persona que no tiene experiencia, pero que tiene muchas ganas, que tiene mucho hambre de aprender, y que se va a sumar y que, bueno, y que va a poner lo mejor de sí. ¿Y qué es eso, no? Es la actitud, volvemos a lo que hablábamos de la actitud. Y son prejuicios, porque muchas veces nos ha pasado de hablar por ahí de personas que están buscando su primera experiencia y después te encontrás con esto, ¿no? Con gente que tiene unas ganas, que quiere demostrar, que quiere hacer, que tiene hambre decimos, ¿no? De hacer, de aportar. Y una empresa lo que busca es eso, es gente que aporte valor, que ponga su fuerza de trabajo, como se dice, que se ponga la camiseta o que se adueñe del propósito que tiene la empresa, ¿no? Y que lo sienta propio. Claro. Entonces son actitudes, son formas de ver la vida, o como decían, a ver el vaso medio lleno, medio vacío, y eso es lo que te impulsa o lo que te frena. Entonces, por ahí un poco como resumen, son prejuicios que forman parte de la vida en cualquier categoría de la vida, y uno tiene que saber sobrellevarlo. Muchas gracias. Se nos está yendo el programa, ¿vieron que les dije que pasaba rápido?
tendríamos que tener otra edición, otro programa más para seguir hablando, que podemos volver a invitar para el año que viene. Muchas gracias. Pero bueno, les agradecemos muchísimo, Analía, Alejandra, y desde la empresa que están ustedes, están también brindando oportunidades y tejiendo un puente, ¿no? Y con la responsabilidad de elegir los mejores perfiles, con estas habilidades blandas y sobre todo con valores, que es lo que promovemos desde Jóvenes en Acción, ¿no? El compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo, la superación, la valentía de ir por más, ¿no? No quedarse conformes. Así que acá ya me está diciendo el operador técnico que se me acaba el tiempo. Les recordamos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción. Y muchísimas gracias realmente a ambas por estar participando y por responder tantas preguntas que les bombardearon los jóvenes. Gracias. Gracias por la invitación. El debut, ¿no? Sí, totalmente superado. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, y el jueves que viene nos volvemos a encontrar a las 20 horas. Estamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau. Educación, salud, carbono neutralidad, impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Banco Galicia. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar.